Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada y yo estaba solo en mi casa. No podía dormir y decidí ponerme a jugar en el Play 2. Puse el juego de Winning Eleven 11 de fútbol y lo jugué media hora. Al cabo de ese tiempo me empezó a aburrir y decidí cambiarlo. Ya eran las 3 de la madrugada y pensé en jugar el San Andrés solo para robar coches y pasear por las calles. Recordé que había bajado varios trucos en la computadora para alterar el tiempo y el clima en el juego, entonces decidí introducir los trucos para hacer el juego más interesante. Puse el truco de parar el tiempo hasta la puesta del sol y el truco en el cual el día se vuelve noche, además de introducir también el truco en el cual el tráfico es muy reducido. Empecé a pasear por las calles. Me metí a varios edificios pero nada me parecía interesante. Recorrí toda la ciudad de San Fierro y todas las venturas así como el Castillo del Diablo y todas sus zonas colindantes para ver si encontraba algo interesante. Me entretuve en algunas partes pero no eran lo bastante entretenidas. Ya por último decidí entrar en la ciudad de San Andrés. Me di vueltas por todos lados y nada me seguía pareciendo interesante. Llegué a Jefferson. En Jefferson entré a un motel que lleva su mismo nombre. Una vez dentro del motel entré a todas las habitaciones pero no encontraba algo de interés. Después empecé a tirar de balazos por todos lados pero sobre todo en los cristales de los tragaluces que había dentro del lugar. Obviamente como eran dibujados pues no se quebraban, solo se veía el balazo como si estos se les dieran a una simple pared. Lo que me llamó la atención de ese lugar fue sus dimensiones. El interior del motel era mucho más grande que como era en el exterior. Salí del motel para comprobar lo que había pensado y efectivamente, en el interior del motel se muestran 3 pisos y en el exterior solo 2. Pensé que esto era extraño ya que nunca me había ocurrido en este juego ya que por lo general los espacios estaban muy bien definidos. Volví a entrar para ver si encontraba otra cosa interesante y sí encontré algo más interesante en ese lugar. Lo interesante era que había un tragaluz sin su característico cristal. Este tragaluz estaba totalmente descubierto y a lo lejos se veían las estrellas. Salí de nuevo a la calle y me subí a la azotea esperando encontrar ese tragaluz, ya que como estaba descubierto tenía que estar allí a fuerzas. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que no estaba ese misterioso tragaluz? Al principio pensé que era yo el que me confundía, pero no. Ese tragaluz era verdadero y estaba dentro del motel Jefferson. Rápidamente mi curiosidad se hizo muy grande y me dirigí inmediatamente a buscar el truco de saltar más alto. Quería ver a dónde me conducía esa ventana, esa era mi curiosidad, quería enterarme a dónde o en qué parte de la azotea se encontraba. Quería descubrir ese misterio, quería en cierta forma desengañarme. Introducí entonces el truco de saltar más alto y me dirigí al tragaluz. Pues fue inútil todo intento de saltar para llegar a él, pero sabía que no era otro muro pues la cabeza de CJ lograba traspasarlo naturalmente. Después me dirigí a buscar el truco del jetpack. Introducí el truco pero fue inútil porque no me pude elevar nada, tal parecía que pegaba en algo que impedía que se elevara. Mi desesperación por saber qué había más allá me llevó a la insistencia. Finalmente pude entrar en el interior del tragaluz. Pero la manera en la que entré fue lo suficientemente potente y salí disparado al vacío. CJ tardó cayendo al vacío poco más de 5 minutos. Yo me quedé viendo cómo caía al vacío, ya que mi curiosidad era tal que no podía apagar el juego después de haberle dedicado tanto esfuerzo. Duré pues los 5 minutos y finalmente CJ cayó, pero como era lo bastante alto al momento de caer murió. Pero lo que más me llamó la atención fue que el lugar donde cayó era un lugar que tenía calles y que el ambiente de ese lugar era de un color rojo oscuro muy tenebroso. Después el juego, como es de esperarse, me dio a CJ en el hospital. De pronto yo me dirigí al edificio más alto de San Fierro para tomar el paracaídas y volverme a arrojar al vacío. Mi curiosidad era irresistible. Volví a dirigirme al motel Jefferson y posteriormente al tragaluz. Con insistencia nuevamente me volví a meter en él. Una vez dentro logré sostenerme y ver lo que había alrededor de ese misterioso lugar. Resulta que estaba en la azotea del motel y se veía el interior de este perfectamente.
Decidí entonces arrojarme al vacío para descubrir aquel misterioso lugar en la profundidad de ese vacío. Decidí abrir el paracaídas un minuto antes de caer y de todas formas por la lentitud con la que caía duró aproximadamente cerca de 10 minutos en llegar hasta el fondo. Una vez estando en el fondo resulta que en el fondo ya no estaba la misteriosa ciudad. Era una oscuridad intensa. Decidí nuevamente conseguir el jetpack, para moverme y regresar a la cima. Al momento de estarme moviendo, frente a mis ojos se empezó a ver esa ciudad de nuevo. Sí. La había encontrado. Era un lugar extremadamente solo. Curiosamente se podía ver por las ventanas el interior de los edificios. Algo que me llamó mucho la atención es que dentro de un edificio se veían bultos colgados. Solo logré ver las sombras de esos bultos. De pronto me dirigí a una de las ventanas de dicho edificio a ver qué era, pues me parecía que eran personas ahorcadas. Antes de llegar a la ventana CJ empezó a gritar como cuando caes desde un lugar alto. Después CJ no podía avanzar hacia la ventana pues algo lo impedía. Después de una larga lucha de insistencia logré hacer que CJ se acercara a la ventana, pero mi sorpresa fue de lo más impactante. Me quedé totalmente sin palabras y aterrado cuando vi la reacción de CJ. CJ se lleva sus manos al rostro y comienza a llorar. El sonido del llanto es tan real que yo también sucumbí ante el llanto. Lo que yo tenía era tristeza y a la vez un sentimiento de terror. Pensé que estaba soñando. No tenía las ganas de apagar el videojuego pues era mi curiosidad tan grande que no me atrevía a dar por terminada esa experiencia. Después CJ bajó las manos de su rostro y empezó a correr, como cuando tiras un balazo y la gente se echa a correr despavorida. CJ terminó por perderse en la lejanía. Después pensé en apagar el juego pues no tenía sentido alguno seguir, ya que como no estaba CJ el juego parecía haberse trabado pues los controles no respondían. Al otro día quise echar a andar el juego pero mi sorpresa fue más grande aún. La consola de videojuego ya no quería leer el disco. Metí otro para comprobar que el origen del problema era precisamente la consola, pero me impacté al ver que los demás juegos sí se podían leer. Entonces llegué a la conclusión de que el origen del problema fue precisamente la extraña experiencia que viví. Debo de señalar que esa experiencia tiene más probabilidades de ocurrir en una consola de videojuego PlayStation 2 que en un Xbox, ya que los discos de Play tienen la opción para poner material adicional. Siempre supe desde que compré el disco que ese juego encerraba algo misterioso. En sí el juego es bastante sangriento, pero ¿cuántos miles de juegos no hemos visto con esa característica? Lo que te acabo de contar no es en sí una leyenda urbana, es algo real que tú mismo puedes comprobar. Quiero pensar que ese material adicional viene solo en presentaciones reducidas, así como las muñecas que dicen groserías, que son ediciones muy contadas y limitadas, y que son el resultado de las travesuras que hacen los mismos productores del material. Pero tal vez el juego que tienes en casa sea una de esas producciones, es cuestión de que te des a la tarea de descubrirlo. Te advierto que estás arriesgando la vida de tu disco de juego. Pero eso ya es cuestión tuya. Hasta pronto.